Bepex es venezolanos. El presidente de Bepex nos acompaña a esta hora. Es don José Antonio Molina. Bepex es venezolanos perseguidos políticos en el exterior. Teniente Molina, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. ¿Usted suscribió el documento que pide que se declare a Venezuela como narcogobierno? Es correcto, el día de ayer la organización que presido envió una carta al senador Bob Benetti y al senador Marco Rubio, especificando pues que se catalogara al régimen de Nicolás Maduro como un narcorrégimen en virtud de que ha mantenido una política de defensa a ultranza de funcionarios de su régimen y de su gobierno que están implicados en actividades del narcotráfico. Recientemente está Diosdado Cabello Rondón y Tareck El Aissami, pero hay que recordar que Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo, Ramón Rodríguez Chacín, gobernador de Guárico, y Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia, pues también figuran en esta lista. Lo que hemos visto es una protección por parte del régimen de Maduro, y yo pienso que es necesario catalogar al régimen de la forma apropiada. Teniente Colina, el presidente Maduro dice que el comunicado proviene de la MUD en Miami, la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela. Aquí en Miami, ¿usted cómo reacciona a esa unidad que hace el presidente Maduro entre ustedes y la MUD? Bueno, realmente ya respondimos a través de un comunicado por escrito esta mañana. Le aclaramos a Maduro que no es la MUD la que hace quien hace la carta, que es la organización Bepex. Nosotros no formamos parte de la MUD, aunque tenemos muy buenas relaciones con sus dirigentes acá en Miami, y también hicimos otras aclaratorias diciendo pues que la carta está firmada de puño y letra por mi persona, que soy el presidente y fundador de la organización, y que mi imagen o mi fotografía pues ya ha sido ampliamente divulgada por los medios de comunicación en Venezuela en virtud de que este mismo régimen se ha encargado de satanizarme a mí y a mi organización en los últimos 14 años. Me han acusado de terrorista, de delincuente, y realmente pues le aclaramos tanto a él como a su régimen que seguiremos luchando, y que lo que estamos diciendo no es que sancionen al pueblo venezolano, sino a un régimen que ha demostrado que está al lado del narcotráfico y de grupos de narcotraficantes y delincuenciales en Venezuela. Teniente Colina, pues el presidente Maduro claramente va por su cabeza y por los que conforman su organización. ¿Cuántas personas forman Bepex y en concreto en qué consiste Bepex? Bueno, la organización acá en los Estados Unidos tiene más de 2.000 miembros en línea general, y en los 5 países que se encuentran tenemos más de 10.000 miembros. Estamos en Costa Rica, Panamá, Canadá, España, Francia y Colombia, y básicamente pues la organización nació como una organización de ayuda para las personas que vienen por persecución política, de asesoramiento para que puedan realizar sus trámites de la manera más correcta y sin ese trauma que genera estar exiliado, pero en el interín se ha convertido en una organización de resistencia que ha denunciado públicamente la violación a los derechos humanos en Venezuela, que ha demostrado los nexos del régimen con el narcotráfico, que ha demostrado los nexos del régimen con los grupos terroristas de la FARC y el ELN, que ha demostrado los nexos del régimen con grupos extremistas islámicos dentro del país. Y entonces, bueno, esta actividad básicamente pues no ha sido del agrado de este régimen terrorista, pues que viola los derechos humanos, y que todo lo que sea decir la verdad, ellos lo toman como atentar contra la estabilidad de un régimen que se ha apoderado del país para destruirlo. Señor José Antonio, ustedes además de denunciar, ¿qué buscan? Porque hoy en día pues se habla mucho del no intervencionismo, entonces uno no pensaría que ustedes buscan un bloqueo a lo cubano o una invasión como en su momento ocurrió en Panamá, y si no se pronuncian organizaciones que supuestamente están ahí para eso, como la OEA o como UNASUR, ¿realmente qué es lo que ustedes en concreto pretenden lograr? Bueno, pretendemos lograr que se le dé el estatus correcto a un régimen que trata de hacer ver de que es un gobierno democrático, que respeta los derechos humanos, que permite que se respete el imperio de la ley cuando es todo lo contrario. Y el hecho de que la UNASUR y otros organismos multilaterales no hagan absolutamente nada no quiere decir que nosotros no vamos a presentar las pruebas para que realmente el mundo entienda que en Venezuela no existe una democracia, existe una dictadura totalitaria que viola los derechos humanos y que ha utilizado el poder del Estado para permitir, para proteger y para financiar grupos terroristas y grupos de narcotraficantes dentro del país. Y yo pienso que a raíz de esa catalogación o de ese tratamiento, entonces vendrá un comportamiento de la comunidad internacional acorde a ese tipo de régimen que violan el fuero internacional, y por supuesto crear una reacción a lo interno. El hecho de que dentro del país, en estos momentos, pues los grupos políticos no hayan tomado esta bandera del narcotráfico como algo importante, no quiere decir que no esté ocurriendo. Es posible que exista miedo, pero yo pienso que nuestra labor fuera del país es desnudar a este régimen ante la comunidad internacional y entiendan que es un régimen delincuencial que tiene todo un aparato del narcotráfico y la delincuencia para
seguir destruyendo pues las instituciones en el país. Teniente Colina, ¿no teme usted que usted y otras personas que han firmado este documento o que sean relacionadas con este documento terminen acusadas de traición a la patria, que como sabemos es un delito bastante maleable en la justicia venezolana y que podría implicar una condena para todos ustedes? Bueno, para los que no me conocen, ya el régimen me ha acusado de traición a la patria en el año 2002-2003. Yo formo parte del grupo de militares que fueron a la Plaza Altamira a exigir la renuncia de Hugo Chávez Frías por violar la Constitución Nacional y por permitir la presencia de la guerrilla en Venezuela. Eso originó que me acusaran de haber colocado unas bombas en la Embajada de España, el Consulado de Colombia, lo que me llevó a la clandestinidad durante 8 meses, y posteriormente, cuando vine a los Estados Unidos, fui puesto bajo la supervisión y la detención de inmigración mientras duraba mi juicio de asilo político y mientras duraba una solicitud de extradición que el propio régimen hizo en el año del 2003, acusándome de haber colocado artefactos explosivos, de ser un terrorista. Esa extradición fue negada y constantemente en los últimos 10 años me han acusado de traidor a la patria, de terrorista, de conspirar con los Estados Unidos para deponer o malponer a esa revolución socialista, e inclusive en el año 2012, cuando hicimos una protesta frente al consulado, alegando que la cónsul era una espía de la policía política y espiaba a los exiliados, cuando expulsaron a la cónsul de aquí, también alegaron pues de que esto era una maniobra y una treta de mi parte, con una organización de ultraderecha para sabotear las actividades del régimen o para malponerlo. Y por supuesto pues que estamos atentos a lo que pueda hacer el régimen de Nicolás Maduro, pero no por eso nos vamos a parar. Nosotros hemos prometido y hemos dicho que vamos a mantener nuestra lucha hasta el final, hasta lograr que exista un cambio en Venezuela, y las amenazas del régimen pues no nos pone nerviosos, al contrario, nos estimula a seguir adelante, y lo que sí hacemos es un llamado a los miembros de la organización a estar alerta, porque ya han dado una orden directa para poder atentar en contra nuestra, y por supuesto le pedimos a los organismos internacionales también que estén atentos ante esta amenaza de un régimen que se ha aliado con el narcotráfico y con grupos delincuenciales para atentar en contra de los ciudadanos dentro y fuera del país. Teniente Colina, con respecto al reciente viaje de los 3 expresidentes de Colombia, México y Chile a Venezuela, su organización BPEX ve como una buena idea la que propone el expresidente Pastrana de convencer al Grupo de Madrid, un grupo de más de 90 ex jefes de Estado, de viajar en grupo, no solamente 3 expresidentes, sino 30, 40, incluso 50 expresidentes, y presionar mejorías en temas de derechos básicos, libertad de poder visitar a un preso. ¿Apoyan ustedes esa iniciativa del expresidente Pastrana? Por supuesto que sí, de hecho emitimos un comunicado cuando se le impidió al presidente Pastrana, a Felipe Calderón y a Piñera ingresar a visitar a Leopoldo López, y emitimos un comunicado básicamente pues denunciando este atropello en contra de estas 3 figuras internacionales, y hemos hecho un llamado en ese momento a que los intelectuales del mundo, a que los presidentes y expresidentes del mundo se comporten como el presidente Pastrana, de realmente apoyar al pueblo de Venezuela y combinarlo a que visiten nuestro país para colocarse al lado de la sociedad, una sociedad que sufre día a día por la crisis económica, por la delincuencia y por la corrupción de este régimen, y que ha estado prácticamente solitaria ante el vacío y ante la falta de solidaridad de la comunidad internacional. Y por eso que hemos llamado a que esta iniciativa del presidente Pastrana pues se ponga en práctica, y agradecemos enormemente al presidente Pastrana, agradecemos al pueblo colombiano y a sus medios de comunicación por todo el apoyo que le han dado a los venezolanos dentro y fuera del país. Teniente Molina, ¿por qué la Fuerza Armada venezolana no se rebela? ¿Están compradas y beneficiadas por el narcotráfico en su mayoría, o son realmente ideológicamente afines al gobierno? No, las Fuerzas Armadas no se rebelan porque lamentablemente pues ha sido penetrada por el germen del narcotráfico y de la corrupción. De hecho, las principales mafias de delincuentes y narcotraficantes lo tenemos dentro de un sector de los militares, porque conforman el Cartel del Sol, y el otro sector de delincuentes son los que controlan las divisas y el control de cambio dentro del país, lo que quiere decir que hay un gobierno militar en este momento representado por una figura civil que es Nicolás Maduro, que es manejado como un títere de La Habana, y los sectores que están descontentos de las Fuerzas Armadas o están en sus casas sin comando de tropas o se encuentran en unidades aisladas, y es por eso que es necesario en este momento la organización y estimulación de una sociedad que necesita estructurarse en una plataforma sólida y unida para derrotar a ese narcogobierno con ciertos sectores militares que lo apoyan. Teniente Colina, ¿han recibido ustedes respuesta de los senadores Bob Menéndez y Marcos Rubio, a quienes está dirigida la carta que ustedes firmaron?
No, realmente no, porque la carta la enviamos ayer y sabemos que este tipo de procesos lleva su tiempo. Ya BP en el pasado ha emitido correspondencias de esta categoría. En el pasado hemos pedido que Venezuela sea declarada como un gobierno que apoya el terrorismo internacional. Hemos pedido sanciones para generales y funcionarios que han violado los derechos humanos y se han enriquecido, y hemos visto como en el tiempo esto se ha cumplido, no de manera inmediata, pero estamos convencidos de que va a tener esto un caldo de cultivo importante para que ellos puedan actuar en esta materia, porque inclusive las personas que estamos mencionando ahí están señaladas y están siendo judicializadas en los Estados Unidos por su participación en el narcotráfico. Y es evidente, público y notorio y comunicacional, que Maduro ha salido en defensa de todos ellos, por lo que esperamos pues que esta carta que hemos enviado tenga asidero en el transcurso del tiempo. Teniente, estoy mirando la prensa venezolana en este momento y mientras que los dueños de Farmatodo van a la cárcel, se conoce un informe de que la escasez de medicinas ya está en el 70%. Este es solo un ejemplo de lo que el expresidente Andrés Pastrana vio en Venezuela y calificó como una crisis humanitaria. Independientemente de las posiciones políticas, de la oposición que usted representa, de las denuncias a Diosdado Cabello que deberán ser judicializadas en una corte en Nueva York y probadas, ¿qué va a pasar en Venezuela en donde no hay comida y no hay medicamentos? Bueno, lo que tiene que pasar es que tiene que haber una reacción fuerte y contundente por parte de esa sociedad que sufre y que básicamente está siendo víctima de los malos manejos y de la corrupción reinante en el país. El pueblo tiene que entender que lo que está ocurriendo en estos momentos es responsabilidad de una pandilla de delincuentes que ha destruido la nación y que han creado una nueva clase económica boliburguesa, que se han robado los dineros de todos los venezolanos mientras el pueblo pasa hambre. Yo estoy convencido y estoy absolutamente seguro que de lograrse la unidad entre los factores políticos del país podrán organizar a la sociedad de la forma adecuada para contundentemente salir de estos delincuentes y poder ir hacia una transición. Si esto no cambia, lamentablemente pues el pueblo seguirá pasando hambre, morirá porque no hay comida y no hay medicamentos, y estos señores terminarán de desaparecer lo poco que queda de Venezuela. Yo pienso que el pueblo debe reaccionar de manera contundente para que podamos encontrar una salida, sobre todo entendiendo que ese es un gobierno militar que ha sido corrompido y que se intenta mantener en el poder para mantener su negocio, que es el negocio del narcotráfico. Y el tema de la libertad de prensa. Hoy el diario El Tiempo en su editorial advierte de lo que le va a pasar a Teodoro Petkov en cualquier momento. También cuenta cómo medios que estaban al borde de la quiebra, asfixiados, pues han recibido unos dineros muy extraños, unos dineros que podrían venir del propio oficialismo, como ni más ni menos que el Universal de Caracas o Globovisión, para cambiar su punto de vista editorial. Dice hoy el editorial del Tiempo de Bogotá, y estoy leyendo una declaración en el Nacional de Miguel Enrique Otero. Es el único medio grande que aún queda en la oposición, pero también ya muy debilitado, muy asfixiado. Ha dicho que Venezuela se ha convertido en un puente del narcotráfico. El presidente Maduro ha dicho en las últimas horas, teniente, que tiene las pruebas de cómo Joe Biden está liderando la conspiración contra Venezuela. ¿Qué tipo de pruebas son esas? ¿Qué ha dicho el señor Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, conspirativo contra Venezuela? Bueno, ya te he dicho que ellos, todo lo que sea decir la verdad, lo toman como una amenaza, una conspiración en su contra. Lo único que ha ocurrido aquí es que Joe Biden se ha reunido con los ministros de Economía de los países de América Latina para combinarlo a que tienen que buscar métodos alternativos que puedan realmente suplir pues el petróleo que es abastecido de Venezuela y de otros países, y que básicamente pues el modernismo tiene que llevar a los países de la comunidad de América Latina pues a buscar métodos alternativos de generar fuentes de ingresos y de riqueza que no pueden depender netamente del petróleo. Como estos señores están acostumbrados, ¿verdad?, a comprar conciencia con su petrochequera, que ahora está muy delgada porque los precios han disminuido, entonces ven eso como una amenaza a la influencia que ellos tienen sobre los países de la región. Porque aquí hay que recordar que tanto Chávez como Maduro han utilizado los elevados precios del petróleo para comprar conciencia de gobierno, como el de Bolivia, como el de Nicaragua, como el de Argentina, inclusive a veces Brasil, con quien hace jugoso contrato, y entonces cuando ven afectada esa postura, entonces dicen que hay una conspiración.
Aquí no hay ninguna conspiración, aquí lo que hay es una estrategia abierta de ampliar las formas de ingreso de los países de América Latina que no tengan que depender de un país como Venezuela, que en estos momentos pues está secuestrado, como dije anteriormente, por una pandilla de delincuentes que se mantienen al margen del fuero internacional. Quiero preguntarle algo. Teniente, ¿usted fue chavista? Nunca en mi vida. Nunca. Se lo pregunto porque pues hay algunos chavistas que han renunciado a su condición porque se sintieron defraudados por el proyecto político, porque estoy viendo que 5 chavistas han sido expulsados del Partido Socialista venezolano, y me llama la atención porque son 5 personas muy reconocidas cercanas a Chávez. ¿Hay una desconfianza dentro del chavismo para el presidente Maduro? Por supuesto, porque Maduro para ellos ha traicionado el legado de su comandante, el legado de la revolución, y yo aclaro que cuando Chávez llegó al poder, yo tenía 26 años, era teniente recién ascendido de la Fuerza Armada Nacional, específicamente de la Guardia Nacional, jamás apoyé a ese régimen, y al contrario, desde un principio fuimos un muro de contención y de pronunciamientos en contra de lo que consideramos era la violación a la Constitución Nacional. Y esos pronunciamientos que hicimos en el año 2002, que hoy más que nunca tienen vigencia, es lo que nos ha llevado a mantener una actitud de protesta. Ellos se dieron cuenta muy tarde, muchos porque ya le quitaron los beneficios de ser parte de la revolución, otros porque le ha quitado poder. En el caso nuestro, desde un primer momento, hemos mantenido una postura de enfrentamiento y de resistencia contra quienes consideramos son traidores a la patria y han destruido la institucionalidad de la democracia en Venezuela. Teniente, ojalá que vengan mejores días para Venezuela. Ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan buenos días. Y hay una noticia pues que